Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por la bendición que nos diste de poder llegar a este lugar. Gracias por tu cuidado, tu protección. Y gracias por ese vallado que está sobre nuestras vidas, Señor, que es el que nos guarda, nos protege de todo mal. Y, Señor, hemos venido a este lugar para cantarte, adorarte y también para escuchar tu poderosa palabra. Y en esta hora yo te suplico y te ruego que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos gozarnos en tu poderosa palabra, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos instruye, que nos corrige. Señor, haznos aquí, Señor, para aprender de tu palabra en esta preciosa mañana. Por Jesucristo el Señor te damos gracias. Amén y amén. Pero el tema de este día, voy a estar trayendo un estudio de los 12 nombres de Dios. Y con su significado, y vamos a estar estudiándolos, y el propósito es de que saber y conocer en qué Dios estamos confiando. Ese es el propósito, y en esta mañana el nombre de Dios que vamos a estudiar, o la manera en que Dios se ha presentado a un personaje de la Biblia como Jehová Jireh, es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Pero vamos a empezar con este Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tome su lugar, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En la Biblia encontramos varios nombres de Dios, creo que son 12, algunos opinan que son más. Y los nombres de Dios en sí no son simplemente como títulos, sino son revelaciones profundas de su carácter y de su poder. Cada nombre describe su aspecto único de quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. Conocer los nombres de Dios tiene un propósito práctico y espiritual. No se trata solo de aprender palabras, sino de profundizar nuestra relación con el Creador, el Dios Todopoderoso. Cuando entendamos o cuando entendemos los significados de los nombres de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Nuestra adoración también se va a enriquecer y encontraremos respuestas para los momentos de nuestra necesidad, como lo que son el temor, la angustia y el tiempo de escasez. El propósito de entender los significados de los nombres de Dios es que podamos decir como el salmista que dice, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios espera de nosotros que confiemos en Él en todo. En todas nuestras necesidades materiales y en la necesidad espiritual de nuestras vidas. Es el deseo de Dios, así como el salmista, mi Dios en quien confiaré. Ahora, tal vez por ahí alguien se pregunta, pero ¿por qué estudiar los nombres de Dios? Bueno, los nombres de Dios es importante estudiarlos para fortalecer nuestra confianza en Él, en Dios. Cada nombre revela su aspecto, su carácter, y me refiero a su carácter, a sus cualidades únicas de lo que Dios es, y que nos asegura su presencia en toda circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida. Dios nunca nos va a dejar, hermano. Aunque no lo sintamos, aunque estemos pasando por problemas o por cualquier cosa que usted diga, ya Dios me ha dejado, mentira, Dios nunca te va a dejar, hermano. Nunca de los nunca. El estudiar los nombres de Dios, vamos a entender su obra en nuestras vidas. Sus nombres
lo reflejan como el que actúa como proveedor, como sanador, guía y salvador. También el conocer los nombres de Dios va a enriquecer nuestra adoración. ¿En qué sentido? Bueno, al conocerlo como Él es, vamos a cantar con convicción, con fe de lo que Dios es para mi vida. Por ejemplo, este canto precioso, el Dios de mi salvación. ¿Cuántos sabemos que es nuestra salvación es Dios? Es una gran bendición cuando lo que cantamos, lo cantamos con convicción y con fe, hermano. Increíble, es cuando Dios se muestra. Dios siempre se va a dar a conocer cuando ve fe en nuestro corazón. No estoy diciendo que Dios no está contigo. Dios está contigo, pero Dios se va a manifestar cuando tú le anhelas, cuando tú dices lo que Él es para tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, el primer nombre que vamos a estudiar en esta mañana es Jehová Jireh, el Señor proveedor o el Señor proveerá. Vamos a hacer algo diferente en esta mañana. El pasaje que vamos a leer se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 22, y yo voy a leer un versículo, después 2 versículos, después 3 versículos. ¿Cuál es el propósito que quiero hacer en esta mañana? Es como este relato que vamos a leer tiene, más que todo, es como una escena. Y como cada escena de telenovela, cada escena tiene su capítulo. Así que téngame paciencia, no vamos a leer de recorrido como siempre acostumbramos a leer el pasaje, sino quiero compartirle a usted lo que encontré y lo que me bendijo a mí y lo que le va a bendecir a usted también. Es lo que yo creo con todo mi corazón. ¿Estamos? Vamos a leer pues el texto de Jehová Jireh que en Génesis 22:14 está, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, que dice, Jehová proveerá. Jehová proveerá en el hebreo es Jehová Jireh. En otras palabras, Jireh es proveedor. Jehová significa el Señor, el soberano, el jefe, el mero, que no hay nadie arriba de él. Eso significa Jehová el Señor. Ahora, dice, leo una vez más, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, el nombre de Jehová Jireh aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo número 22, del versículo 1 al 14. Como yo le decía, ponga atención a cada capítulo que quiero compartirle. Amén. Número 1, versículo 1 del Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Algo interesante que vemos aquí, vemos la disposición de Abraham para escuchar las instrucciones de Dios. Abraham no le contestó a Dios, ¿qué quieres? Abraham tampoco le contestó a Dios, estoy ocupado. Simplemente le dijo, heme aquí. La palabra heme aquí es cuando un siervo se presenta ante su rey para decirle, heme aquí, Señor, estoy dispuesto para lo que tú digas y mandes que voy a hacer. ¿Cuántos tenemos esa actitud para con Dios? Que cuando Dios nos está hablando le podamos decir, heme aquí, Señor. ¿Saben que Dios todavía hasta el día de hoy habla? ¿Cuántos tienen su Biblia? Cada vez que usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Es tan importante que cuando usted y yo leamos la Biblia, tengamos esta disposición. Señor,
¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué me vas a decir que haga hoy? ¿Qué me vas a decir que ya no haga más? Heme aquí, Señor. Es una disposición que todos los hijos de Dios debemos de tener hacia Dios. Siempre. ¿Le seguimos? El siguiente, capítulo número 2. Versículo 2. Y dijo Dios, acuérdense que Dios está hablando con Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó. La palabra enalbardar significa ensilló. ¿Sabe lo que es ensillar un animal? Ponerle la silla en su lomo. Bueno, eso es lo que significa enalbordó. Ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos lo que Dios le pide a Abraham, que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, que significa en sacrificio, hermano. Y lo impresionante es que Abraham no le preguntó a Dios, ¿por qué? Abraham no le dijo, mira, tengo ganado que te puedo ofrecer, un buen ganado. A uno de mis siervos que hacen todo lo que yo diga. No. Obedeció solamente. Es impresionante la obediencia de Abraham, que él estaba dispuesto a ir a hacer lo que Dios le había mandado con el dolor de su corazón. Yo no creo que Abraham iba con alegría, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántos de ustedes que son papás aman con todo su corazón a sus hijos? Si ustedes aman a sus hijos cuando ven que están en el hospital, muchos papás dijeran, yo quisiera estar ahí, no mi hijo, ¿verdad que sí? Pero veamos aquí la obediencia de Abraham para con Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Y adoraremos, ¿y qué más dijo? Y volveremos a vosotros. Aquí vemos una palabra de Abraham de fe. El mandato de Dios era que Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Tenía que degollarlo y quemarlo. Pero este hombre Abraham, por eso le compartía esto, que leyéramos, porque no sabemos todavía lo que viene. Pero como usted ya lo leyó, mucha gente ya sabe. Eso es lo impresionante cuando lo leemos con cuidado la palabra de Dios, cuando lo leemos pausadamente, hermano. La palabra de Dios es como cuando, no sé si usted ha visto los concursos de cocina, ¿sí? Que presentan, ahí hay una mesa de jurado y cada chef va a presentar su mejor platillo, ¿verdad? Y le pasan el platillo al chef y dice, este tiene un poquito ajo y también tiene un saborcito así acidito, debe ser vinagre de manzana. Testean
Y así es como se saborea una buena comida, un buen postre. Así debemos saborear la palabra, hermano. Ay, el pastor me dice que lea la Biblia, ya voy a leer un capítulo. Ya terminé, pastor. No, saboréelo. No es comida rápida. Me estoy dando a entender. Algo interesante también nos enseña aquí, Abraham tenía la seguridad de que Dios también tenía el poder para resucitar a su hijo, hermano. Porque miren lo que dice, iremos, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, ¿y qué? Y volveremos a vosotros. Tenía la fe de que aún al sacrificar a su hijo, Dios tenía el poder para resucitárselo y regresárselo con vida, hermano. Cada vez que Dios te pruebe, hay un propósito, hay un plan de Dios, y no reneguemos. Esperemos hasta el final. Pero confiemos en que cuando Dios nos prueba, el final va a ser bien. El final va a estar bien. Y todo va a regresar a la normalidad. Bendito Dios. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Versículos 6, 7 y 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí la pregunta de Abraham, de Isaac a su padre, es una pregunta muy certera, muy importante. Que le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde en otras palabras que yo le puse ahí: lo que falta, Dios lo va a proveer. Lo que falta, Dios lo va a proveer. Lo que te falta a ti, Dios te lo va a proveer. Lo que me falta a mí, Dios me lo va a proveer. No es que Dios me diga que yo haga un sacrificio, sino que lo que Abraham nos está enseñando de quién es Jehová, el proveedor. Jehová Jireh es el que provee. Hasta el día de hoy, hermano, Dios seguirá proveyendo lo que yo necesito. Dios seguirá proveyendo lo que usted necesita. Llámese trabajo. Llámese un nuevo puesto en su trabajo. Llámese otro trabajo. Llámese alimentos. O yo no sé lo que usted necesita. Pero el Dios, Jehová Jireh, es el que provee todo lo que usted y yo necesitamos cada día. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Le puede dar palmas a Jehová Jireh, nuestro proveedor? Versículo 9, ahí vamos, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Hágase una imaginación aquí.
Un altar en ese tiempo se hacía de piedras, como una plataforma así, un poquito más alta. Entonces dice que Abraham armó el altar y puso la leña y encima ató a su hijo, lo ató. Dice, no va a hacer que mi hijo se me vaya a brincar, ¿eh? Y se vaya a salir y para alcanzar a los hijos. Mire, Abraham tenía más de 100 años. Isaac, se cree, algunos comentaristas, que tenía entre 18 o 20 años. Otros dicen que tenía entre 30 a 33 años. En sí no hay una edad exacta, pero imagínense, hermano, que hubiera salido corriendo Isaac. ¿Dónde podía alcanzar este? ¿Verdad? Pero lo ató. ¿Verdad? Y la disposición de Isaac, hermano. Bueno, confió en su papá. Bueno, mi papá dice que Dios va a proveer. Bueno, esperamos en la provisión y hasta el último momento. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Si usted no ha leído esto, ¿quiere saber lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Sería que Dios permitió que sí matara a su hijo Isaac, Abraham? ¿O qué pasaría? Por favor, no se pierda el siguiente capítulo del Telemundo 52, mañana a las 7 de la noche. Veamos qué fue lo que sigue. Versículo 11 y 12. Entonces, el ángel de Jehová dio voces ¿desde dónde? Desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y como siempre la respuesta de Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos que Dios, así como Dios le dijo a Abraham el mandato que le dio, que ofreciera a su hijo único al que ama como sacrificio, el mismo Dios también le dice que parara. Mire, si usted no ha notado esto, yo se lo voy a decir. Vemos aquí la potente voz de Dios. Dice que desde el cielo escuchó las voces, Abraham, Abraham. Mire, para que usted me escuche, para que me escuchen los de atrás, tengo que usar un micrófono. Y también tenemos que usar unos speakers para que me escuchen los de atrás. ¿Qué tan potente será la voz de Dios, hermano? Que desde el cielo y Abraham en la tierra escuchó la voz de Dios. Aquí vemos en los estudios, nosotros que llevamos, los que nos preparamos para predicar y los pastores, nos hablan de ciertas frases que hay en la Biblia que no están, pero que se pueden usar. Por ejemplo, aquí vemos una teofanía. ¿Saben lo que es una teofanía? Levante su mano los que no saben lo que es una teofanía. Ok, hoy vamos a aprender. Si no la quiere levantar, está bien, hermano. Está bien. Una teofanía es la manifestación visible o perceptible que se puede comprender que es Dios.
Déjeme entenderle un poquito más el significado. La teofanía, estas manifestaciones pueden variar desde apariciones de ángeles hasta fenómenos naturales como columnas de fuego o voces. Por ejemplo, cuando usted leyó en el libro de Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y cómo Dios se manifestó en una columna de fuego durante la noche y durante el día una columna de nube, una nube. Y eso representaba una manifestación de Dios. Eso es una teofanía, pero también una teofanía es escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando habla aquí del ángel de Jehová, el ángel de Jehová en la Biblia es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo ha existido antes que se crearan todas las cosas. Por eso creemos que la Trinidad, Dios, es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre han existido. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que usted lea el ángel de Jehová, es una manifestación de Cristo. Eso se le llama una teofanía. ¿Verdad que está fácil? ¿Me di a entender o no? Okay. Número 2. También vemos aquí en el versículo número 12, ¿por qué es que Dios probó de esta manera a Abraham? Ahí está la respuesta del por qué Dios probó a Abraham de esta manera, pidiéndole a su hijo que lo sacrificara. Mire, yo lo leo otra vez. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes, ¿qué? A Dios. ¿Qué es temer a Dios? Hay otra enseñanza aquí también. ¿Qué es el temer a Dios? El temor a Dios no se refiere a un miedo paralizante. ¿Cómo es un miedo paralizante? Como por ejemplo, cuando usted está entrando a la casa, a su casa, mete la llave y de repente ve que la luz está prendida de algún cuarto y se escuchan ruidos. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Se paraliza o no? Ese es un miedo paralizante. Eso no es temor de Dios. El temor de Dios significa reconocer su santidad, su poder y autoridad y vivir en obediencia a sus mandamientos. Su poder, autoridad, santidad y obedecer a sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener: temor a Dios, reconocer su santidad, reconocer que Él es mi amo, mi jefe, que tengo que obedecer a sus mandamientos. Amén. Mire todo lo que nos enseña este pasaje. Algunos ya lo sabían, pero se los estoy recordando. Ahora, el versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que es Jehová Jireh. Y mire esta palabra. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Hemos visto que Dios proveyó el sacrificio de un carnero en aquel lugar para que tomara el lugar de Isaac. ¿Dios proveyó? Sí. Ahora ahí no termina el asunto. Dios bendice la obediencia. Miren la bendición que Dios le dijo a Abraham. Vamos a leer el versículo número 15 al versículo número 18. Y llamó el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. ¿Estamos? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Desde dónde? Desde el cielo otra vez. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay bendición al obedecer los mandatos de Dios, hermano. Hay bendición, esa es la enseñanza. Hay bendición, por muy duro que Dios nos pida por hacer. ¿Aprendimos? Vayamos pues al segundo capítulo. La prueba de Abraham nos enseña la confianza absoluta de Abraham en la soberanía y provisión de Dios. Y la enseñanza para nosotros es confiar en Dios, que Él proveerá lo que necesitamos en su tiempo, no antes ni después. Si usted se dio cuenta, Dios proveyó cuando Abraham ya estaba listo para degollar a su hijo. No proveyó antes ni después, justo a tiempo. Así que si usted está pidiendo algo que Dios le provea, tenga paciencia, que va a llegar en el momento justo, no antes ni después. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Ahora, mire, esto continúa. Cuando Abraham dice en el versículo número 14 de Génesis 22, el monte de Jehová será provisto. Todo el proceso de la prueba de Abraham también fue algo profético. Repito otra vez, todo el proceso de la prueba de Abraham también hay un acto profético. ¿Qué quiero decir acto profético? Algo que Dios también iba a hacer en un tiempo futuro. Se cree que Abraham fue probado en el año 2000 antes de Cristo. Alrededor del año 2000 antes de Cristo. Ya que Abraham es antes que Moisés, ya que Abraham es antes que los profetas, que también anunciaron cosas proféticas que iban a suceder en un tiempo futuro. ¿Quieres saber dónde está lo profético? Vaya pues. Número 1. Por ejemplo, la leña. Mira lo que dice Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? La puso sobre Isaac su hijo. ¿Se acuerda aquellos
los que conocemos de campo, cuando se cortaba la leña y se cargaba, no se cargaba en los brazos. ¿Dónde se ponía? Yo recuerdo que tengo una tía que por mi tía que vive en Mapimí, Durango, era buena para cortar leña. Por mi tía es que le pusieron el nombre a mi papá y el nombre a mí. Mi tía se llama Alfonsina. Y de ahí le pusieron el nombre a mi papá, Alfonso. Y de ahí me pusieron el nombre a mí, pues como yo era el primero, Alfonso. Yo me acuerdo que un día mi papá me llevó, vamos para que conozca a su tía, y por qué es que tenemos los nombres. Y mi tía andaba en el campo, y también iba cargando una leña, y era en su lomo. Mire, tal parece algo chistoso, pero yo quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted ya la sabe, yo no sé. Usted es bien inteligente. ¿De dónde se saca la leña? De un árbol. Aló, pastor. Por eso le digo que usted es bien inteligente. Mire lo que nos enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 17. Y él, hablando de Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. ¿Qué fue lo que iba cargando Jesucristo? Una cruz. ¿De dónde se sacó la cruz? Del árbol. ¿De dónde se sacó la leña para Isaac? Del árbol. ¿Dónde llevaba la leña Isaac? En su lomo. ¿Dónde llevaba Cristo Jesús la cruz? En su lomo. El lugar donde Abraham dijo que Jehová proveerá, que hasta el día de hoy es el lugar que se llama Jehová, en el monte de Jehová será provisto, es el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado. Moriah es una referencia a Jerusalén. En Jerusalén se levantó el lugar, el templo muy famoso de Jerusalén. Y es en el templo de Jerusalén, ese fue en Jerusalén donde se le dio la sentencia a Cristo Jesús, que tenía que ser crucificado. ¿Se acuerda de la gente que decía, crucifícale, crucifícale? Era en el área del monte de Moriah. ¿Coincidencia? No hay coincidencias en Dios. No hay coincidencias en Dios. Número 2, cuando Dios le dijo a Abraham, versículo 2 del capítulo 22, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos sabemos San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, a su único. I love you. Mire, Juan capítulo 1, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue la palabra que le dio Abraham a Isaac cuando le preguntó a Isaac, ¿y dónde está el Cordero para el sacrificio? Dios proveerá. ¿Quién fue el Cordero de Dios que Él proveyó para perdón de nuestros pecados? Jesucristo, nuestro Señor. Dios, el proveedor,
provee todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Amén. ¿Estamos aprendiendo? En la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo también habla de nuestro Dios proveedor, pero lo habla de una manera muy, ¿cómo le puedo decir? Muy condensada. Por ejemplo, cuando le dicen a usted, mire, tómese esto, ¿verdad? Esto le va a ayudar. Porque es una medicina que se le hicimos, pero en sí no sabemos el componente de la medicina. Cuando usted investiga el componente de la medicina y dice y busca en el Google los efectos secundarios de lo que tiene esa medicina, el doctor simplemente le dice, tómese esa medicina, le va a ayudar. Pero uno, como es bien inteligente también, bueno, al menos en mi caso, a mí siempre me gusta ver cuáles son los efectos secundarios. Tiene esto y tiene lo otro, y va a causarte esto. ¿Okay? Quiero que veamos así. El apóstol Pablo dio algo así, muy condensado. Mire lo que dice, váyame conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Allí está hablando en términos sencillos, condensado, Dios es proveedor. Pero como yo le quiero ayudar a usted a averiguar en sí, a desglosar, a separar este versículo y aprender un poquito más. ¿Quiere que se lo diga o no? Ya lo veo medio, faltan todavía 10 minutos para la hermano. Hoy sí voy a terminar temprano. Cuando dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, quiere decir, aquí vemos el grande amor de Dios al entregar a su Hijo único, Jesucristo, para morir por los pecados de la humanidad. Y escatimar significa retener o no dar algo completamente. Por ejemplo, cuando usted le dicen a usted, yo le voy a dar cierta parte para ayudarle. Ya escuchó lo que le iban a dar. Vaya, un ejemplo, le voy a dar $50 para ayudarle. Y llega el día que está esperando la ayuda y le dan 40. Pero si usted me dijo 50, eso es escatimar, no dar en sí lo prometido. Pero lo que la Biblia dice que Dios no escatimó, es todo lo contrario. Dio todo lo mejor, que fue su Hijo. Ay, hermano, Dios de la gloria, yo quisiera, aleluya, gloria a Dios. Dios no envió a Miguel, ni a Gabriel, ni a ningún ángel, a su Hijo. Dios de la gloria. Eso es algo para que nosotros estemos bien agradecidos, hermano. Y luego dice, sino que lo entregó por todos nosotros. En otras palabras, no dijo solamente para los mexicanos, no dijo solamente para los peruanos, no dijo solamente para los colombianos, para los ecuatorianos, sino dijo para todos. Para todo aquel que crea, para Él es. Bendito sea Dios. Y luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio lo más precioso, lo más grande, a su Hijo,
¿cómo no nos va a dar a través de Cristo todo lo que necesitamos? Dios proveyó para nuestra necesidad espiritual, que necesitábamos ser perdonados por nuestros pecados, necesitamos ser restaurados por Cristo, y también Dios se compromete a proveer nuestras necesidades materiales. ¿Y sabe la nueva? Siempre, siempre, porque Dios no cambia, hermano. Dios no cambia de opinión. Él nunca va a cambiar. Aleluya. Bendito sea Dios. Resumen. Romanos 8:32 es una poderosa declaración de la gracia y el amor de Dios, que nos asegura que si hemos recibido el regalo de la salvación a través de Jesucristo, podemos confiar en que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué le toca hacer a usted? Confiar en Dios siempre, que Él va a proveer lo que necesitamos. Amén y amén. Y aquí termina el precioso capítulo. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Muy bueno. Aleluya. Yo le digo, Señor, ¿qué miraste en mí? Yo cada vez que pienso en la salvación que dices, ¿qué miraste en mí, Señor? Un perdido que odiaba, alguien que estaba dispuesto siempre a vengarse de lo que le hacían, corazón lleno de odio, de rencor. Bendita la misericordia de Dios, hermano, que me alcanzó. Ese es mi testimonio que yo te puedo dar. ¿Cómo no estar agradecido con Dios, hermano? A mí me enamora mucho al estudiar siempre la salvación que hay en Cristo. I love it. Me enamora, me recuerda de que su amor es muy grande, que lo que hizo conmigo lo puede hacer con tu familia. Hermano, por muy perdido que veas a esa persona, Dios, el amor de Dios grande, el amor de Dios es más grande que la perdición de esa persona. Muy grande es el amor de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie.